¿Estamos al aire? Bueno. ¿Qué tal, estimados alumnos? Esperen que se va sumando gente al aire. Ahora sí. ¿Qué tal, estimados alumnos? Espero hayan pasado bien estas fiestas, que hayan disfrutado en familia. Bueno, hoy continuamos con nuestra clase. Eh, Creo que voy a pasar la prueba evaluativa para la próxima semana recién. La prueba de sondeo, o sea, de la que estábamos ya hablando. Vamos a pasar para la próxima semana, porque esta semana no van a tener ni ganas ni tiempo de mirar sus apuntes. Entonces vamos a pasar para la próxima semana la prueba. Es una pequeña pruebita de sondeo. Bueno. eh, ¿Cómo lo supe, Juanina? Porque yo también fui alumno, por eso lo supe. Bueno, en la clase pasada, en el capítulo anterior de nuestra apasionante telenovela, eh, nos quedamos en la patrística y terminamos la parte de San Agustín. Ya la iglesia ya se consolidó, ya se consolidó y ahora nos vamos al siguiente periodo que es la escolástica. Compartir. Bueno, como ustedes pueden ver, la escolástica es el periodo medieval donde se forman las escuelas cristianas. Se consolidan las escuelas. La filosofía sigue estando supeditada a la teología, sigue sirviendo para fundamentar la fe religiosa, pero ya las doctrinas de la iglesia están consolidadas y se enseña la doctrina cristiana. En este caso, la filosofía está al servicio del dogmatismo de la iglesia. Hay gente que quiere entrar. Ahí. Eh, pero, como la iglesia procuraba sistematizarse, tener reglas, entonces, como les dije, se establecieron escuelas. O sea, era como un sistema educativo que surge en los conventos. Eh, Como ustedes sabrán, todo nuestro sistema de enseñanza le debe mucho todavía a la... En un momento, ahora sí. Le debe mucho todavía a la estructura de la iglesia. De hecho, ustedes cuando se reciban van a ser licenciados, que quiere decir que tienen licencia para enseñar la doctrina. Eso viene de la iglesia. Después van a ser, cuando completen su estudio, van a ser doctores, si es que se especializan más, van a ser doctores. O sea, que es doctor en la doctrina, o sea, que ya maneja la doctrina. Todos esos son títulos que vienen de la iglesia. Eso va a ser la tesis, también se implementó en la iglesia. Los monjes medievales tenían que hacer tesis para tener el título de doctor, o sea, para que la iglesia constate que sabe manejar la doctrina cristiana. Y era muy simpático en esta época porque vos tenías el apodo de acuerdo a tu tesis. Por ejemplo, Santo Tomás era doctor Angelicus porque hizo una tesis de los ángeles.
Había Scott era el doctor sutil. Y así sucesivamente. De acuerdo a tu tema de tesis te ponían tu apodo, tu nickname ahí, te ponían tu... Y las dos principales corrientes de la escolástica fueron el realismo, que viene con San Anselmo y Tomás de Aquino, que sostienen que las cosas en esencia son reales, y el nominalismo, que sostiene que las cosas son palabras. Voy a explicar mejor esto. Para Tomás de Aquino, eso del ser es algo real, igual que para Aristóteles. En cambio, para los universales, o sea, el ser de las cosas son reales. En cambio, para eh, Guillermo de Ockham y los demás, el ser es el nombre que le damos a una abstracción. Por ejemplo, la idea de caballo. El caballo existe, nadie duda que el caballo existe, pero la idea de caballo ¿es real o es un concepto? Es un nombre. Y esa era la disputa de los medievales. Pero, por suerte para nosotros, el problema de los universales no está en nuestro programa de estudio, así que solamente lo tocamos someramente. La principal preocupación de la escolástica era crear un sistema, una doctrina cristiana, y se valían de las ideas de los filósofos antiguos, igual que los de la patrística. Pero en la escolástica ocurre algo que va a variar para siempre la historia de la iglesia, que es el descubrimiento de la obra de Aristóteles. Aunque ustedes no lo crean, los monjes de la época de San Agustín y demás no conocían a Aristóteles. ¿Por qué? Cuando dimos Aristóteles, hablamos de que se perdió la mayoría del corpus aristotélico. Y eso es cierto, se perdió. Sobre todo con el incendio de la biblioteca de Alejandría. Pero no solo por ese incendio, sino que ustedes saben que la caída del Imperio Romano fue un periodo bastante inestable. Saqueos, destrucción. Entonces, medio que los documentos no se conservaron muy bien. Eh, pero por suerte para nosotros, los árabes transcribieron lo que nosotros conocemos hasta ahora de Aristóteles. Es decir, todo lo que nosotros conocemos de Aristóteles le debemos gracias a los árabes, que rescataron y tradujeron el corpus aristotélico. Esto ocasionó que para que los árabes conociesen a Aristóteles y los europeos se quedasen con los textos de Platón, que es lo que quedó. Pero vienen las cruzadas, que conocen en la Edad Media se dio el tema de las cruzadas, que era el intento de recuperar Jerusalén. Hay películas y todas, hay incluso películas. Una de las más nuevas es El Reino de los Cielos, donde se cuenta la caída de Jerusalén, donde aparece Saladino. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que las cruzadas hacen que los pueblos europeos tengan contacto con los árabes. Y en la guerra no solo hay contacto de armas, sino contacto de cultura. Y ahí los europeos se dan cuenta de que existen la obra de Aristóteles, del que ellos solamente habían oído hablar por fuentes indirectas. Pero ahora se tiene todo el cuerpo aristotélico. Entonces, crea una revolución otra vez dentro de la iglesia. Esto, incluso hay una disputa, vamos a hablar después de esto, hay una disputa de si aceptamos o nos quedamos con Platón o aceptamos la obra de Aristóteles, porque Aristóteles tiene algunas cosas que chocan con la iglesia. Entonces, otra característica del surgimiento de las universidades. Como yo les dije, en esta época se empieza a perfilar, ya hay título universitario, ya hay rango, ya hay, o sea, si ustedes quieren culpar a alguien de por qué tiene que ir a la universidad, culpen a los medievalistas. Se establece un sistema educativo, se establece
rangos. Antes el único rango era el de maestro, ahora no, ahora tenés que tener título. Para enseñar la doctrina tenés que tener un título de licenciado, para tener permiso de enseñar, tenés que tener título de doctor si querés ser, eh, si querés que conste que vos manejás la doctrina. Y otra cosa, otra característica importante de este periodo es que se empieza a dar actividad científica en los círculos religiosos. El estudio de la naturaleza sigue siendo considerado una ciencia inferior, pero ahora ya está empezando a ser bien visto. Esto va a ser una lucha larga hasta el Renacimiento. Pero ya empieza se deja de un lado la absoluta teología y empiezan a hacer labores científicas los monjes medievales. Un ejemplo que le voy a dar es el de una famosa mujer medievalista llamada Hildegarda de Beumen, que es de este periodo. Ella no solamente fue filósofa, sino que también fue botánica, contribuyó mucho al desarrollo de la literatura, la botánica, era una erudita. Y entre sus labores científicas está en la de añadirle el lúpulo a la cerveza. Y fue nombrada santa por la iglesia. Así que cuando ustedes tomen unas birras, agradezcanle a Hildegarda de Beumen porque gracias a ella la cerveza se conserva mejor y tenemos una cerveza como la conocemos actualmente ahora. Si quieren agradecer a alguien, agradezcanle a Hildegarda. Así es, Vanina. Brinden por ella este fin de año. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir otra vez sobre el realismo y el nominalismo, sus representantes? Sí. ¿Cómo no? Pero voy a poner la diapositiva anterior. Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino, del que vamos a hablar nosotros, eran realistas. O sea, creían que el ser era real. Para Tomás de Aquino ser era real y se dice de muchas formas. En cambio, Duns Scoto y Guillermo de Ockham eran nominalistas. Ellos decían, por ejemplo, que la palabra caballo era solo una palabra que nosotros usamos para designar un grupo de animales llamados, a lo que nosotros le llamamos caballo. Pero para Tomás Aquino y compañía, la esencia de las cosas eran reales, o sea, la esencia de la mesa existía de verdad. No es que creían como Platón que había una idea de mesa así, o sea, Tomás Aquino no era, de hecho Tomás Aquino es más aristotélico. Pero Tomás Aquino sí defendía la existencia real de la esencia en las cosas, solo que la esencia estaba dentro de las cosas, no fuera de las cosas. En cambio, para Guillermo de Ockham y los demás, no existía una esencia de tal cosa, solamente existía un grupo de factores que nosotros agrupábamos y le llamábamos mesa, perro, silla, caballo. Ese era el debate en la Edad Media. Todos estamos de acuerdo que existe la mesa, pero la idea de mesa, ¿existe o no existe la idea de mesa? El concepto de mesa, del que vienen todas las mesas. Ockham decía que no. Tomás Aquino decía que existe, pero no como Platón en una idea así de una, sino que existe en la mesa, la esencia. Es como dijo Aristóteles. Si ustedes entienden a Aristóteles, van a entender a Tomás Aquino, porque Tomás Aquino, como vamos a ver, toma mucho de Aristóteles.
Ah, perdón, no está mostrando ahora que estoy mirando, no está mostrando el. Ahora sí. Bueno, hablemos un poco de Santo Tomás, hablemos un poco de su vida y obra. Un momentito, por favor. ¿Pueden ver ustedes el PowerPoint? Sí, profe. Perfecto. Santo Tomás de Aquino nace en el 1222, 24. Nace en el 1224, sería siglo XIII, siglo XIII después de Cristo. O sea, imagínense ustedes, San Agustín nació en 400, muchísimo le lleva a San Agustín de tiempo, muchísimo tiempo pasó entre San Agustín y Santo Tomás, para que tengan ustedes idea. San Agustín está alrededor del 400 después de Cristo. Santo Tomás está ya en el 1200. Bueno, Santo Tomás eh, nace en lo que hoy sería Italia. Él, a diferencia de San Agustín, que siempre dudaba de todo, Santo Tomás siempre supo lo que quiso y desde muy joven él dijo, voy a ser religioso. Y se metió en la orden de los dominicos, que es una orden muy estricta de la iglesia. De hecho, los dominicos van a ser famosos posteriormente porque ellos van a ser los que inauguran la Santa Inquisición. Pero eso no está, no estamos todavía en la Inquisición. Por más que ustedes vean la Inquisición como algo medieval, la Inquisición recién surge en la Edad Moderna. Bueno, cambiando el tema. Santo Tomás, entonces desde muy joven. Ahora, el problema es que su familia no quería que él sea religioso. ¿Por qué? Porque él era una familia acaudalada y estaba destinado a ser comerciante, eh, podía ser comerciante, podía ser maestro en leyes, o sea, tenía muchas posibilidades. Y su familia no quería que sea religioso, porque religioso, sacerdote era una profesión normalmente destinada a gente de posición social baja, a menos que seas cardenal o algo así, que puedas comprarte un puesto de cardenal. Pero el sacerdote siempre, el sacerdote común y corriente, era como un trabajo, como visto como algo de un escaño social más bajo. De hecho, eso es exactamente vanidad religiosa, ese voto de pobreza. Y es hasta ahora, sí, en nuestro país, en Paraguay mismo, hasta mediados del siglo pasado, si vos eras pobre, si tenías un hijo varón, tenías dos opciones, o llevar al sacerdocio o llevar a la carrera militar. Porque el sacerdote hace voto de pobreza, pero por lo menos tiene comida todos los días. Y entonces era conveniente que tu hijo sea, incluso Gabriel Casax hace un cuento sobre eso. Eh, y también la carrera militar, que era siempre redituable para eh, tener un puestito y ascender. Entonces, si vos eras pobre y tenías un hijo varón, una de las opciones para que sobrevivir era sacerdote o milico. Por supuesto, al final era desventajoso porque siempre los que tienen más plata eran los que después son cardenales o los que después son generales. Entonces, la familia Santo Tomás no quería. Pero Santo Tomás estaba tan terminado que su familia incluso tiene que llegar a encerrarle para que no se suma a la orden de los dominicos. Su familia le encierra en su casa.
Pero Santo Tomás era muy terco, muy terco, muy terco. Y él no cedía. Entonces su familia cambia la estrategia para que él cambie de opinión. Y lo que hace su familia es contratarle a una prostituta para que le haga cambiar de opinión a Santo Tomás. O sea, para que caiga en tentación y una vez que cae en tentación ya iba a desertar de su idea de ser sacerdote. Entonces le tiran a la prostituta, le dejan ahí en sus pies a la prostituta para que le haga caer a Santo Tomás. Pero Santo Tomás responde, como en su pieza había una chimenea, él agarra uno de los maderos de los leños de la chimenea, con el atizador de la chimenea, así en llamas, y le espanta a la prostituta así le echa a la prostituta con el atizador. Así, con fuego, así, imagínense ustedes la pobre prostituta ahí que estaba, entra en la pieza y le va al tipo ahí con fuego ahí así. Entonces, obviamente la mujer sale corriendo, Santo Tomás cierra la puerta y marca con una cruz, así con el fuego, marca así su puerta y se queda así una ceniza en forma de cruz así en su puerta. Entonces ahí su familia ahí se da cuenta que no va a poder, entonces le deja al final y él se suma a la orden de los dominicos. Una vez ahí, al pobre sus compañeros del monasterio le hacen bullying, porque era un tipo bastante corpulento, grande y rechonchito, y le hacían bullying, y le apodaron el toro mudo de Sicilia, porque el tipo se pasaba leyendo y no hablaba, casi no hablaba, entonces le llamaban el toro mudo de Sicilia. Y venía le estaban tentando a él así, con ese apodo del toro mudo de Sicilia, y su maestro, Alberto Magno, dice, ustedes se ríen de él, pero cuando este toro hable, le va a callar al mundo. Entonces a Santo Tomás ni le importaba, todo iba bien en su vida, no le importaba el bullying, él seguía con su estudio, y encuentra la obra de Aristóteles a través de su maestro. Su maestro era una especie de rebelde porque su maestro introduce a Aristóteles en la iglesia, su maestro. Y Santo Tomás investiga más incluso que su maestro. Como no tenía traductor, entonces tiene que buscar gente que le traduzca, tiene que buscar gente que le traduzca el árabe al latín para que él pueda leer la obra de Aristóteles. Entonces, así él conoce la obra de Aristóteles. Y llega a hacer obviamente basarse en Aristóteles para hacer su filosofía. Ahora, para que ustedes no crean, como yo les expliqué, esto fue bastante resistido. De hecho, la obra de Santo Tomás, la obra de su vida, que es la Suma Teológica, Alberto Magno, San Alberto Magno se llama el maestro. Bueno, no, él no está en nuestro programa, Lexby, no está en nuestro programa. Pero porque él fue el primer rebelde así que introdujo la obra de Aristóteles, que se desentendió el platonismo. Y Santo Tomás fue el que condensó eso, consolidó eso. Bueno, como Santo Tomás era muy rebelde, les cuento que la Suma Teológica, que es la obra de su vida, no es la única obra, pero es la obra de su vida, literalmente, para entender por qué. Patricia. ¿Cómo se llama la obra? No entendí. La Suma Teológica. Entonces, incluso el libro de Santo Tomás, la obra de Santo Tomás casi fue prohibida. Imagínense ustedes, la iglesia casi llega a prohibir a Santo Tomás.
porque estaba introduciendo doctrinas raras que eran las de Aristóteles. Se hizo toda una discusión de si eso era herejía o no era herejía, y básicamente casi fue prohibida la obra de Santo Tomás. Pero las jerarcas de la iglesia, que no son tontos, vieron que la obra de Santo Tomás era muy útil para la iglesia al final. Entonces, le dejaron a Santo Tomás, a tal punto de que ahora, hasta la actualidad, la doctrina oficial de la iglesia es la doctrina de Santo Tomás de Aquino, hasta el día de hoy. Filosóficamente la iglesia, la corriente de la iglesia es aristotélico-tomista. Por supuesto hay muchos peros en esto porque hay ciertas, por ejemplo, Occam, Escoto son contrarios a Santo Tomás. Hay también ramas que se van más hacia San Agustín. Incluso los protestantes son más partidarios de San Agustín que Santo Tomás. Pero eso es otra cosa. Lo importante es que oficialmente, así, la corriente predominante en la iglesia es la aristotélico-tomista. Santo Tomás era un trabajador compulsivo. Imagínense, la Suma Teológica tiene 9 tomos. Si ahora con la tecnología, ahora con la computadora, eso es difícil escribir 9 libros. Imagínense usted en la Edad Media, con plumón, así a pluma, a luz de vela. Imagínense usted escribir 9, lo que son escribir 9 tomos. Se dice que Santo Tomás tenía una letra horrible, por tanto requería de 2 escribas, o sea, 2 personas a las que le dictaba al mismo tiempo. O sea, el tipo era tan adicto al trabajo, vamos a decir, que le dictaba a 2 personas al mismo tiempo. A uno le dictaba acá, a otro le dictaba acá, así, y así producía su obra, así se hizo la Suma Teológica. Tiene otra obra como por ejemplo la Suma de los Gentiles, pero su obra magna es la Suma Teológica. Y de hecho, como le dije, es la obra de su vida, porque él básicamente hizo esa obra hasta morir. Y encima Pero, que tiene profe, 9 tomos, Alicia, ¿dos temas diferentes le dictaba o uno igual? 2 temas diferentes. Así se igual. Vos escribís sobre la piedad de Dios y vos escribís sobre los atributos de Dios, así. Así de capo era el tipo. El punto es que la Suma Teológica, encima que tiene 9 tomos, está inconclusa. Dice que una vez, un día, así de un día para otro, Santo Tomás deja de escribir. Deja de escribir. Así, no quiere más escribir nada. Y todo el mundo se empieza a preguntar, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y le pedían, la gente le pedía, sus colegas le pedían que termine su Suma Teológica. Él decía, no, no. Y un día le preguntaron bien por qué. Y un día explicó así, ese mismo día explicó. Él tuvo una revelación de Dios y con lo que Dios le reveló se dio cuenta que lo que él dijo, lo que yo escribí es paja en comparación, así ese término usó, es paja, o sea, es nada, es heno, en comparación con lo que Dios me reveló. Por eso dejó de escribir. Entonces, para el creyente es que Dios, y poco tiempo después muere. Poco tiempo después de sufrir esa epifanía, esa revelación, muere. Hay varias interpretaciones. La interpretación religiosa, obviamente, es que evidentemente tuvo una revelación divina. Otra interpretación es que él sufrió de lo que se llama estrés laboral, porque él era un adicto al trabajo, como le dije, le dictaba a 2 personas al mismo tiempo. Entonces, tarde o temprano su cerebro le habrá dicho basta y habrá caído en una especie de estrés ahí, habrá tenido otra teoría de la que menos se habla, pero que pudo haber pasado porque solía pasar en los conventos medievales, es que en los conventos medievales pues, se guardaba el pan de centeno. Y el centeno cuando se pudre,
produce una especie de moho alucinógeno, que de hecho tiene propiedades similares a la del ácido lisérgico. Y muchos monjes tuvieron alucinaciones porque el centeno se pudrió ahí la bodega del convento y ellos comieron el centeno en mal estado y les hizo viajar. Y eso pudo haberle, aunque no hay evidencia de eso, eso pudo haberle pasado a Santo Tomás. Admito que es poco probable porque una persona de su estatus no le habrán dado pan viejo, le habrán guardado el pan más nuevo para él y a los monjes de menor estatus lo que le daban el pan viejo, pero sí hubo casos de monjes que tuvieron alucinaciones. Hay registros de monjes que vieron demonios o así por comer pan de centeno en mal estado. O sea, a lo mejor pudo ser que Santo Tomás tuvo... Pero lo más probable es que, si sos creyente, lo más probable es que haya sido una revelación divina. Si sos ateo, puedes decir que tuvo un estrés laboral. También puedes decir una teoría menor, que Santo Tomás tuvo un viaje por el pan de centeno en mal estado. Pero es poco probable porque, como digo, una persona de su autoridad, pues Santo Tomás ya era una celebridad prácticamente de su época, no creo que le hayan dado el pan que estaba Profe, guardado en la bodega. Patricia, ¿y vos qué crees que le pasó? yo creo que él tuvo un estrés laboral porque él era un adicto al trabajo. ¿No? Creo que su cerebro le ha dicho basta, basta y ha tenido un cansancio. ¿Sí? Y fíjate que poco después muere. Pero la gente religiosa dice que en realidad tuvo una visión de que Dios, antes de morir, Dios se le reveló así, y él quedó así anonadado y no quiso más escribir porque se dio cuenta que todo lo que él dijo era nada en comparación con lo que Dios le reveló. Y lo del pan de centeno les cuento porque es un dato interesante, así es muy simpático. Bueno. Entonces nos topamos con el primer tema sobre Santo Tomás, que es el problema entre razón y fe. Este tema también tocó San Agustín y Santo Tomás aborda casi de la misma forma, aunque con matices. Primero Santo Tomás parte de lo obvio. Santo Tomás siempre parte de lo obvio. La razón y fe son distintas. La razón se ocupa de lo real, de lo sensible, de lo que podemos ver, tocar. En cambio, la fe se ocupa de lo que nosotros no podemos ver. Porque justamente por eso es un acto de fe. Y esto es incluso fuera de lo religioso. Vos no podés explicar la fe. Vos, por ejemplo, podés tener fe en que una persona, vos podés decir, por ejemplo, yo tengo fe en que esta persona va a cumplir conmigo. Y vos no podés fundamentar eso racionalmente. Exactamente, Manina. La fe es lo que vos haces. Entonces, la fe no necesita, o sea, vos no podés fundamentar, vos tenés que tener fe nomás. Si vos decís, yo tengo fe porque esta persona esto, entonces no está haciendo algo de fe, está haciendo algo racional. Está diciendo, yo deduzco por el comportamiento de esta persona que se va a comportar de esta manera en esta situación. En cambio, la fe no, la fe es un salto al vacío, es yo tengo fe en esto y me tiro. Entonces, razón y fe son distintas. Lo mismo en el plano religioso. La razón es lo que nosotros podemos ver. Bien ahí, Noemí, tu mamá. Me felicito a tu mamá. Entonces vos tenés que hacerte digna de su fe. Hay muchas mamás con fe, por lo visto. Que está bien eso. Entonces, eso es la fe. Y la razón te ayuda, pero la fe es ese salto que tenés que dar. Entonces, la razón y fe son distintas. La razón se ocupa de lo que vos puedes ver, explicar, y la fe es justamente lo que vos no podés explicar, pero sabés que es cierto. Vos no puedes explicar por qué, por ejemplo, por qué confía en fulanito o fulanita, pero vos sabés que podés confiar en esa persona. Aunque no puedas argumentar el por qué. Y lo mismo pasa con la religión. Vos no puedes
No puedes dar una explicación racional a, por ejemplo, a un milagro, pero sabes y tenés fe en eso. No sé, por ejemplo, si vos tenés cáncer, eh, toco madera en la mesa, toco madera, superstición. Bueno, si vos tenés cáncer y la ciencia médica te dice que hay poca posibilidad de que salga de esa, pero vos tenés fe, entonces eso no puede explicar. Vos no puedes explicar por qué vos pensás que te vas a salir de esa si los médicos te dicen que está mal tu pronóstico, pero vos tenés fe. Sin embargo, aunque fe y razón son distintas, existen verdades comunes. Existen verdades que vos puedes palpar tanto por la razón como por la fe. Y estas verdades son la inmortalidad del alma. Bueno, sí, pero profesor, no, sí, por la razón vos podés. Les voy a explicar un argumento racional para la inmortalidad del alma. Nosotros vimos con Aristóteles que en todo cambio hay algo que permanece. Que en todo siempre hay algo que queda. Que nunca algo se puede destruir de todo, del todo. Siempre algo queda. Si yo quemo algo, quedan cenizas. Entonces siempre hay algo que queda. Y lo mismo pasa con nuestra esencia. Si siempre hay algo que queda, entonces, ¿qué queda de mí? Pero no hablo de mi cuerpo. Quiere decir que cuando yo muera, no solamente va a quedar algo de mi cuerpo, o sea, mis restos óseos, mi cadáver, sino que mi esencia también tiene que permanecer, porque siempre queda algo. Y mi esencia, así como mi cuerpo no puede desaparecer del todo, mi esencia tampoco va a poder desaparecer del todo. Entonces tiene que haber algo que quede de mí. Y ese algo es mi alma. Por eso el alma es eterna, es inmortal. La existencia de Dios también se puede demostrar de manera sobrenatural, de manera natural, racional, porque esto vamos a ver mejor en las 5 vías, pero básicamente hay maneras racionales de demostrar la existencia de Dios. La más obvia es, yo veo que existen cosas, árboles, plantas, entonces tiene que haber alguien que haya creado esas cosas. Sí, exactamente, de hecho es una ley de la física, la ley de la conservación de la materia, es una de las leyes de la física. Y hasta ahora esa ley ha demostrado ser inalterable. Profe, Patricia, ¿vos crees que existe el alma? no. ¿A qué le llaman alma entonces, Santo Tomás y eso? Me confundí. Santo Tomás sí cree que existe el alma, sí en el sentido cristiano de la palabra. Lo que yo creo que existe es la conciencia. El alma, no. No sé, cuando me muera, ya a lo mejor vea mi cuerpo hacia afuera. Pues, había sido, sí existe el alma, había sido, así, mira mi cuerpo allá, estoy flotando yo ahí. Voy así, chore, existe el alma. Me voy al infierno y bueno, pues, oye, ya poco. Profe, y no pueden ser las mismas cosas. ¿Qué? Y no puede ser lo mismo. El alma y la conciencia. El tema ese es un problema filosófico muy interesante, Alicia. El tema es que la conciencia se puede explicar con los impulsos eléctricos del cerebro. El alma no. A menos que quieras hacer una teoría que a nivel cuántico vos permanezcas en una especie de pseudo estado cuántico entre esta realidad y otra y que eso sea lo que vos llamas alma. Pero ahí le quitaría otra vez, si yo fuera creyente, odiaría esa teoría porque le quitaría otra vez todo el misterio, todo lo especial al alma. Si tu alma te da una especie de electricidad estática,
Entonces no sería otra vez. El tema es que la conciencia puede ser explicada por procesos materiales. Ahora, eso sí, yo admito que hay cosas que no... hay, por ejemplo, testimonios científicos serios que recopilan casos de gente que murió y volvió y registraron cosas que son imposibles. Casos de gente que en serio vio que estaba afuera, como yo bromeé con eso, pero hay casos de gente que vivió ese tema de lo cual científicamente es imposible porque tu cerebro supuestamente está muerto y el tipo registró cosas, sensaciones. Entonces son misterios, pero el tema es que vos no puedes decir, atribuirlo al desconocido a, sí existe el alma. Proyecciones astrales. Entonces, yo lo que sé que existe hasta ahora es la conciencia, o sea, lo que yo puedo explicar así. El alma no sé, a lo mejor me muero y miro así, como les dije. Pero hasta ahora no hay, no tengo indicio de algo que se llame alma. Profe, ¿Sí? ¿cómo llegábamos entonces a la verdad por medio de la fe, según Santo Tomás? Ahora vamos a eso. Existen verdades comunes, por ejemplo, la mentalidad del alma es Dios y la ley natural. La ley natural lo que dice es que la naturaleza tiene leyes. La naturaleza se mueve con leyes. Si ustedes fijan, la naturaleza es cíclica, o sea, los planetas giran en torno al Sol, las estaciones ocurren en un nivel ordenado, primavera, verano, otoño, invierno. Eh, el Sol está justo, está justo en su punto para que no nos calienten y no nos quemen y nos... Entonces, la naturaleza tiene leyes. La física tiene leyes, o sea, la ley de la gravedad, la ley de la conservación de la masa, como estamos hablando. Entonces, si la naturaleza tiene leyes, existen leyes naturales. La pregunta es, ¿quién imprimió esas leyes en la naturaleza? Porque si hay leyes, quiere decir que alguien tuvo que haber establecido esas leyes de la física. La pregunta es, ¿por qué el universo funciona así y no de otra manera? Para nosotros más la respuesta es Dios. Esto vamos a ver mejor, van a entender mucho mejor cuando demos las 5 vías. Entonces, respondiendo a la Patricia, eh, vos no podés explicar la fe mediante la razón, porque son cosas distintas y porque la fe es justamente creer, vos no tenés que explicar. Si vos tenés que explicar la fe ya no es fe. Si vos tenés que justificar algo ya no es fe. Pero aunque la fe y la razón sean distintas, hay puntos en comunes. O sea, vos podés eh, fundamentar tu fe en algo racional o podés ver cómo la razón llega a las mismas conclusiones a las que llegó tu fe. Por tanto, para Santo Tomás es imposible un conflicto entre la fe y la razón, porque justamente la razón ayuda a complementar tu fe. Ahora, pero ustedes me dicen, profe, pero hay conflictos, y todo el día se pelean los ateos, sí, hay conflictos, pero ¿por qué? Santo Tomás explica el por qué. Santo Tomás dice, cuando hay conflictos de fe y razón puede ser por dos razones. Una, malinterpretar la fe. Cuando vos usas la Biblia para fundamentar un hecho racional, por ejemplo. Eso es una mala interpretación de la fe. Por ejemplo, cuando vos decís, por ejemplo, Santo Tomás no llegó a ver este conflicto es del siglo XIX por ahí. Pero cuando vos llegás a decir, por ejemplo, que la teoría de la evolución está mal, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por tanto la evolución está mal. La teoría de Darwin está mal, porque contradice la Biblia. Ahí lo que vos estás haciendo, si le hacemos caso a Santo Tomás, es
mal usar tu fe. Estás tratando de usar tu fe para justificar un argumento racional. Porque el mismo Santo Tomás, incluso San Agustín, pero San Agustín con menos reserva, pero el mismo Santo Tomás decía que la Biblia no siempre se puede interpretar literalmente. O sea, si vos le haces caso a la Biblia, vas a decir que Dios nos hizo de barro, así como una estatua de arcilla. Hay un teólogo llamado Teilhard de Chardin, teólogo que es del siglo XIX. Él decía que lo que quiere decir eso de que Dios nos hizo de barro es que el barro es esencialmente carbono. Y lo que quiere decir eso es que nosotros somos igual que el barro, esencialmente carbono. Por eso la Biblia dice, o sea, es una alegoría simbólica. Dice, esa es la interpretación de Teilhard de Chardin. Una alegoría simbólica que nosotros estamos hechos de barro, igual que el carbono. Y de ahí también sale la expresión de polvo eres y polvo serás. Porque el polvo también es carbono. Nosotros somos carbono. Entonces, somos barro, por así decirlo. O sea, y lo mismo, entonces, lo que vos estás haciendo ahí es mal usar tu fe e interpretar literalmente la Biblia, cosa que el mismo Santo Tomás desaconsejaba, para deslegitimar una teoría científica, comprobada, contrastada. Y entonces, ahí estás mal usando la fe, estás limitando el uso de tu fe para el uso de... lo mismo, por ejemplo, otro caso es el caso del terraplanismo, que dice que la Tierra es plana porque la Biblia habla de que la Tierra es plana. Primero que en la Biblia, si bien eso está muy difuso, la Biblia a veces habla de orbe, y orbe es una esfera. Pero hay pasajes de la Biblia que son bastante, por ejemplo, cuando dice que Satanás le mostró a Jesús todo el plano del mundo, cuando le tentó. Pero ahí, ¿cómo interpreta? ¿Interpreta plano como que le mostró así la tierra plana? ¿O plano como lo que le mostró la planicie? Entonces es todo un tema. Y hay gente que usa la Biblia. Francamente, ustedes busquen nomás en internet terraplanismo y van a ver que hay grupos religiosos que usan la Biblia para decir que es mentira, que esto de la tierra redonda es una conspiración masónica, Illuminati. Planicie es una extensión amplia del territorio plano. Por ejemplo, la sabana africana son planicies. O mira hacia cada plano, mira hacia cada plano. Hasta donde se extienden tus ojos. Entonces, hasta ahora existe gente que mal utiliza la... Sí. Nada, Dayana, yo escuché el trap del terraplanismo, les recomiendo. Eh, incluso fuera del campo religioso hay gente que malinterpreta la Biblia. Por ejemplo, el caso de muchos ateos que malinterpretan la Biblia. Dicen así, por ejemplo, que se ríen de hechos que pasan en la Biblia, de cosas inverosímiles que pasan en la Biblia. Muchos ateos se ríen de eso. Sí saben que son alegorías, que son tienen una función, ese relato tiene una función que no es precisamente ser realista. Aparte, si vas a estudiar bien la Biblia, si vas a criticar la Biblia, tenés que saber hebreo, latín, griego y hacer un estudio sistemático, ¿no? O sea, no es que vos... y aparte que tenés que jugar un texto que es de antes de Cristo, porque los primeros, los textos del Antiguo Testamento son de antes de Cristo, que se compaginó recién en el 300 después de Cristo, y son culturas, contextos distintos.
Entonces es totalmente... eh, entonces eso es mal usar, el mal uso de la fe, diría Santo Tomás. Pero también está el otro caso que es el mal uso de la razón, cuando la razón se extralimita, cuando la razón quiere explicar cosas que no se pueden explicar racionalmente. Vuelvo al tema, cuando vos querés explicar los milagros, por ejemplo. Y ahí no podés, porque justamente el milagro es milagro porque no se puede explicar. Si un milagro se pudiese explicar, no sería un milagro, sería un hecho fortuito. Por ejemplo, imagínate una mesa de billar y que yo así de un golpe meta todos los las pelotas en los hoyos. Eso no sería un milagro, eso sería un hecho fortuito, de hecho sería un hecho bastante estadísticamente improbable, pero que puede pasar. Ahora, en cambio, un milagro es un milagro. Justamente algo que, por ejemplo, convertí agua en vino, que es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús es mi ídolo personal, porque sabía disfrutar de la vida. Convertía agua en vino, farreaba con los perros. Sacaba el vino, tráigame agua. Bueno, convertir agua en vino sí es un milagro porque eso es una flagrante violación a las leyes de la transmutación de la materia. Pero, o sea, uno puede convertir una materia en una materia con propiedades distintas a menos que la agregues. O sea, para convertir agua en vino necesitas zumo de uva por lo menos para hacer. Pero ahí no sería, no sería que convertiste agua en vino, sería que agarraste la uva y la aguaste al vino. Para convertir agua en vino tenés que transmutar la materia y eso es, físicamente, eso es eh, violar las leyes de la física. Entonces, vos no puedes explicar un milagro, como les digo. Si vos tratás de explicar un milagro, estás excediendo los límites, porque justamente el chiste del milagro que no se puede explicar. Por eso es un milagro. Si yo puedo explicar eso, ese milagro no sería un milagro. Y como creo que ya dije en clases anteriores, ahora la iglesia no es que acepta milagros, sino no es que vos decís, yo le conozco a un país que estaba en la iglesia acá que estaba flotando la otra, así que volaba. Eso no, la iglesia hace todo un estudio de caso minucioso, comprueba todo para que aceptar como milagro. Por ejemplo, el caso de Chiquitunga hasta ahora se está estudiando y se está decidiendo si van a aprobar sus milagros para establecerla como santa. Creo que ahora es beata ya. Sí, ya se le beatificó. Punto que los milagros se aceptan así nomás. Y hay sí cosas que vos no podés explicar Profe, como por ejemplo el caso del... Yo creo que sí, yo creo que le van a aceptar porque el Papa, este Papa de ahora tiene mucho interés en que haya más santas. Pero si profe, muere este Papa, ya otro Papa. Patricia, ¿y quiénes se reúnen para ver quién va a ser beatificado o no? ¿El Papa y eso o quién? se establece todo un concilio de especialistas en eso en el Vaticano, se juntan y desde acá se le paga al que sería una especie de abogado que aboga por la causa y cuesta plata. Por eso que mucha gente dice que para ser santo hay que tener esto. Aunque a veces la iglesia corre con pero eh, normalmente es la comunidad o el país o lo que sea lo que... Por eso que hay acá se hizo todo un grupo así de cosas de Chiquitunga, que siempre están pidiendo, no sé si a ustedes se topaban con ellos, que siempre te piden tu aporte. Yo nunca me topé, pero yo sé porque mi tía está en eso, una de mis tías está en ese tema
Chiquitunga y mensualmente ella pone, y parte de eso se va a la causa de la Chiquitunga. Bueno, volviendo al tema, el punto es ese. La fe y razón son se complementan, son así como dos rompecabezas que se encajan. Sí, son rompecabezas que se encajan, pero son diferentes. Y si hay problemas, si el rompecabezas no encaja, es porque eh, no es fácil. Es todo un tema ser santo. Bueno, volviendo al tema. Son piezas que encajan y cuando no encajan es porque uno de los dos excede el límite o la fe excede su, o la razón excede su. Entonces tienen que estar las dos encajando pero sin extralimitarse una con la otra. Esa es la idea de Santo Tomás. Ahora bien, hablemos de las 5 vías. ¿Qué son las 5 vías? Las 5 vías son 5 formas que Santo Tomás usa para demostrar la existencia de Dios. Ahora hay que aclarar varias cosas. Primero, las 5 vías son un resumen. O sea, Santo Tomás menciona sus 5 vías y no es que se queda ahí. En la Suma Teológica, esas 5 vías ocupan más de 300 páginas. No es que Santo Tomás dice, 1, esto, 2, esto, sino que se pasa explicando. La primera vía, Dios es el primer motor. Después hay una explicación larguísima de por qué el primer motor tiene que ser necesariamente Dios. Sí. Y las 5 vías, como les digo, se extienden por 300 páginas. Y las páginas son de doble encima, no son esas páginas, son las páginas de doble renglonado, así. O sea, ustedes pónganse un día a leer la Suma Teológica, van a ver que es un... Pero hay que reconocer que Santo Tomás es bastante didáctico. O sea, no es que es difícil de leerle, pero sí es larguísimo. Y es todo un tema. Así por una cosita así está 6, 7 páginas, un detallito así del... Entonces, las 5 vías se tienen por 300 páginas. O sea, lo que ustedes dan en el cursillo es el resumencito, así. Son la primera parte cuando le explica así. Estas son las pruebas de existencia de Dios. Esta. Y después se va 300 páginas más. O sea, eso es lo primero. Lo segundo que quiero aclarar es que las vías no son para convencer a los ateos ni a los no. Esa no es la función de las vías. Porque para Santo Tomás, la existencia de Dios es un acto de fe. O sea, a Dios vos tenés que creer por fe. Y él estaba convencido que Dios existía por fe. Dios no necesita ser demostrado, Dios necesita ser creído. Es una cuestión de fe. Decir que le vas a convencer a un ateo de la existencia de Dios es como decir que le vas a convencer a un olimpista que sea cerrista o a un cerrista que sea olimpista. No va a pasar nunca. Entonces, yo sé lo que estaba pensando usted ahora. Entonces, ¿para qué se tomó la molestia de hacer 300 páginas con 5 maneras de mostrar la existencia de Dios? Si él no quería convencer a nadie y decía que encima vos tenés que creer por fe que no hace falta. Entonces, ¿para qué escribió 300 páginas? Y bueno, ahora les explico. Él hizo estas vías por principalmente 2 razones. Una, él quería demostrar que a Dios se le cree por fe, pero que también la razón puede demostrar la existencia de Dios, como vimos en nuestra primera parte. Por eso empezamos con el tema de razón y fe. O sea, creer en Dios es un acto de fe, pero Dios también puede ser visto por vías racionales.
Y la segunda es que él estaba en contra de los argumentos a priori de la existencia de Dios. Argumentos a priori, acuérdense de esto, antes de la experiencia. Esta palabra vamos a llegar a escuchar más adelante. A priori, antes de la experiencia. ¿Qué es un argumento a priori de la existencia de Dios? Un momento. ¿Qué es un argumento a priori de la existencia de Dios? Es cuando vos fundamentás en Dios sin, solamente con actos, sin nada que te respalde, por así decirlo. El ejemplo más notable de forma a priori de la existencia de Dios es el argumento de San Anselmo. Y ahora voy a explicar el argumento de San Anselmo para que ustedes entiendan. San Anselmo dice que Dios es lo más perfecto que se puede concebir. Esa es la definición de Dios de San Anselmo. Dios es lo más perfecto que uno puede concebir. Quedamos en eso. Dios es lo más perfecto. Acuérdense de esto. Lo que vos no podés concebir nada más perfecto que Dios. Ahora bien, lo que existe es más perfecto que lo que no existe. Si yo te lo doy a elegir, ¿qué quieren ustedes? ¿Un 10.000 de verdad o un 10.000 imaginario? ¿Ustedes qué van a elegir? Y mi guaraní me sobra en mi casa. La llana va por 10.000 no te van a llevar, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta de Vanina, a mí en esta época ya no me sobra más 10.000. Bueno, entonces, ¿qué ustedes prefieren? ¿Un 10.000 o un...? Entonces, Profe, Patricia, ¿y quién dijo eso de lo que existe o no? ¿Es San Anselmo? San Anselmo. Entonces, decía San Anselmo, entonces si lo que existe es más perfecto que lo que no existe, entonces por ende, Dios tiene que existir necesariamente. Porque si no existiese, entonces Dios no podría ser lo más perfecto que podemos conseguir. Porque el no existir es menos perfecto que existir, entonces Dios tiene que existir necesariamente. Porque si no existiese, no sería perfecto. Si no sería perfecto, no sería Dios. Entonces tiene que existir. A Santo Tomás no le gustaba esta prueba. Decía que es un ejercicio de lógica interesante, pero que al final no queda en nada. Entonces él decía, las pruebas de Dios tienen que partir de cosas que nosotros podamos entender, percibir, y de ahí tenemos que irnos hacia Dios. Eso, lo que hacemos es muy lindo, decía él, pero no pasa un ejercicio de lógica, decía él. Entonces, por eso Tomás crea las pruebas de las 5 vías. Pero antes de hablar de las 5 vías, establezcamos cómo es la estructura de las 5 vías. ¿Cuál es su estructura? Las 5 vías tienen todas la misma estructura. Todas parten de un punto de partida. O sea, algo que vos podés comprobar. Santo Tomás parte siempre, como les dije, de algo evidente. Algo que vos podés entender, percibir y comprobar. Voy a dar un ejemplo. Existe el huevo. El huevo existe, es algo evidente, algo que vos podés ver, que vos podés percibir. Te podés ir a tu heladera incluso y ver si que todavía te quedan huevos después de la cena de Navidad. Puedes ver ahí que existen los huevos.
Ahora, la segunda parte es el principio de causalidad eficiente. Si existe un huevo, tiene que haber una causa para ese huevo. Así es, mis queridos alumnos. Vuelve la gallina y el huevo. Están de regreso. Para nuestra alegría. Si existe el huevo, tiene que haber una causa. Esa causa es la gallina. Ahora, esa causa no puede ir hasta el infinito. Ya vimos esto con Aristóteles, ya vimos esto con Heráclito, ya vimos esto con Parménides. Esa causa no puede ir hasta el infinito. Es imposible que haya una sucesión infinita de gallinas y huevos. La gallina tiene que venir a un lado, viene de un huevo. ¿Pero dónde viene el huevo de la gallina? ¿Pero dónde viene la gallina del huevo? Entonces no puede ser hasta el infinito. Entonces tiene que haber algo que empiece eso. Tiene que haber un punto donde parta todo esto. Y ese punto es Dios. Entonces la respuesta de Santo Tomás, ¿a qué vino primero la gallina o el huevo? La respuesta de Santo Tomás es Dios. Dios crea la gallina y la gallina pone huevos. Así de sencillo. Y ahora vamos a aplicar eso con las 5 vías. La primera vía es la del primer motor. Esto ya vimos con nuestro amigo Aristóteles. Todas las cosas son movidas por algo. Todo lo que existe es movido por algo. Mis manos son movidas por mis músculos son movidos por mi cerebro son movidos por impulsos eléctricos, esos impulsos eléctricos son movidos por partículas, esas partículas son movidas por quarks y antiquarks. Entonces todo lo que existe es movido por algo. Pero ese movimiento no puede ser infinito. Porque vamos ahí, los quarks porque son movidos, y los quarks son movidos por las leyes de la cuántica. La ley de la cuántica porque se mueven, y entonces vamos a tener que llegar a algo que haya empezado movimiento, pero que a su vez no sea movido por nada. El primer motor o el motor inmóvil. Y ese algo que empezó el movimiento y que a su vez no es movido por nada, es Dios. Este primer motor ya vimos con Aristóteles, que Aristóteles dijo tiene que haber algo que haya empezado el movimiento. Solo que Aristóteles no le llamó Dios. Santo Tomás leyó a Aristóteles y dijo, esto es Dios. Dios es el primer motor. La creación es el inicio del movimiento, donde Dios empieza a partir de la nada, porque es Dios y Dios puede hacer, ya vimos con San Agustín que Dios puede crear a partir de la nada. Entonces Dios empieza el movimiento, pero Dios a su vez no es movido por nada. Entonces esa es la vía del primer motor. Después tenemos la vía de la causa eficiente. Y acá lo tenemos otra vez con la gallina y el huevo. Todas las cosas tienen una causa. Toda cosa es causada por algo. Pero esa causa no puede ser infinita. Como vivimos, la gallina causada nace de un huevo, el huevo nace de una gallina, la gallina. Esa causa no puede ser infinita, entonces tiene que haber alguien, una causa incausada, una causa que empiece la causa, pero que a su vez no sea causada por nada. Y esa causa incausada es Dios. Dios, al crear, obviamente, es la primera causa. Y como es la primera causa, no es causado por nada. Entonces, repito, cuando preguntan quién vino primero, la gallina o el huevo, Santo Tomás dice, Dios vino primero, Dios creó la gallina puso huevo. Entonces, esa es la segunda
vía de Santo Tomás. La tercera vía es la vía de lo contingente y lo necesario. Y acá quiero que me atiendan bien porque es bastante complicado. Existen seres contingentes. ¿Qué quiere decir seres contingentes? Quiere decir seres que pueden ser o no ser. Nosotros, por ejemplo, ahora somos, pero hace unos años no éramos. Antes de nacer nosotros no éramos. Ahora somos y al morir vamos otra vez a no ser. Entonces somos contingentes. Podemos ser o no ser. Como decía Hamlet, to be or not to be. Ser o no ser. Los contingentes son, pero después van a no ser. Eso quiere decir un ser contingente. Después está un ser necesario. Un ser necesario es alguien que no puede no ser. Que tiene que existir necesariamente. Ahora, lo que dice la tercera vía es, nosotros vemos que existen seres contingentes. O sea, nosotros vemos por la naturaleza que existen seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora bien, la realidad no puede venir de lo contingente, porque justamente lo contingente es contingente. Y lo contingente, al no ser, tiene que heredar su ser de algo. Pero si hereda su ser de algo, ese algo tiene que también heredar su ser de otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, heredé mi ser de mis padres de sus padres. Entonces acá volvemos otra vez a la segunda vía y volvemos al problema de la gallina y el huevo. Entonces tiene que haber un ser necesario que haya creado esos seres contingentes para que la realidad exista. Porque para que algo tenga ser, su ser tiene que ser dado por algo. Eso vemos por que toda cosa es causada por algo, como dice Santo Tomás. Pero ese algo que te da tu causa no puede ser algo contingente, porque si es contingente, la causa de ese algo tiene que ser dada por otra cosa. Y eso, como vimos por la segunda vía, es imposible. Entonces, tiene que haber un ser necesario que cree a los seres contingentes. Y ese ser necesario es, adivinen, Dios. Dios es un ser necesario porque en él se identifican esencia de existencia. Eso vamos a explicar más tarde. Después tenemos la cuarta vía, que es los grados de perfección. Vemos que existen cosas más perfectas que otras. Existen cosas más perfectas que otras. Por ejemplo, una mano humana es más perfecta que por ejemplo, la mano de una ardilla, por ejemplo. ¿Por qué? Nosotros tenemos pulgares. O que la misma mano de un simio, porque nosotros tenemos pulgares oponibles. Y los simios no. O nosotros somos, en teoría, formas de vida más perfectas que los demás seres del reino animal. Y los animales son más perfectos que los seres vegetales. Pero, exactamente, Noemí, la perfección suprema. Pero, ¿qué te dice que no hay formas de vida alienígena, por ejemplo, más perfectas que nosotros? Siempre puede uno ser mejor, siempre puede haber algo mejor que otra cosa.
pero tiene que haber algo que sea una perfección suma, o sea, la perfección tiene que tener un tope, porque si no sería perfección. Si todo fuese perfectible, entonces nada sería perfecto. Entonces tiene que existir una perfección suma, tiene que existir un ser perfecto. Y ese ser perfecto es, adivinen, Dios. Dios es la suma perfección. Porque ¿qué puede ser más perfecto que un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente? Entonces, la vía de la perfección es la cuarta vía. Y la quinta vía, que a mí me parece la más interesante, o la que por lo menos es más discutible, es la del orden del mundo. El orden del mundo dice, el mundo tiene un orden. Los planetas giran en un determinado orden. El universo se mueve en un determinado orden. Las estaciones ocurren en un determinado orden. Las etapas de nuestra vida se dan en un determinado orden. Las leyes de la física se dan en un determinado orden. Entonces el universo tiene un orden. Por ley de la causalidad, quiere decir que tiene que haber un ordenador. Si hay un orden, si hay leyes, quiere decir que alguien impuso esas leyes. Si vos te vas a tu casa, llegas a tu casa y encontrás tu pieza ordenada, quiere decir que alguien ordenó tu pieza, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay un orden en el universo. Entonces, quiere decir que si hay un orden, hay un ordenador. Esta es una discusión eh, entre científica y filosófica que hasta ahora está vigente, la discusión de si el universo es ordenado o no es ordenado. Esto incluso a los científicos les divide. Profe, Patricia, ¿qué significa que el universo es ordenado? O sea, que alguien creó. sí. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que vos estás caminando por la calle y encontrás un graffiti. Un graffiti que es una serie de números. Una serie de números encontrás así. Esos números no aparecieron de la nada. Alguien tuvo que haber diseñado eso. Ahora, ponete a pensar que el universo es proporcionado. Si es imposible, si para vos, si para tu mente es imposible que alguien que de la nada hayan aparecido números grafiteados en la calle, ¿cómo entonces va a ser posible que las medidas establecidas por el cosmos sean azarosas? O sea, pónganse a pensar ustedes en el diseño que conlleva esto, esta mano. Piensen ustedes que hasta ahora los ingenieros humanos apenas estamos pudiendo replicar este diseño. Si ustedes ven prótesis de mano, eso van a ver que son diseños muy inferiores a lo que es nuestra mano o incluso nuestro ojo. El ojo es una cámara perfecta. ¿Cuánto tiempo tardó la tecnología humana en hacer algo que se asemeje al ojo? O queremos ir más lejos, nuestro cerebro. Ahora no existe una computadora que haga nuestro cerebro. Entonces lo que te pregunta un teólogo o un científico incluso es, ¿quién diseñó esta computadora? ¿Cómo el azar pudo diseñar una computadora tan buena y la tecnología humana que es ciencia así aplicada no puede diseñar algo tan bueno como el azar de la naturaleza, por ejemplo? Entonces es una cuestión muy... y debates. Por ejemplo, hay debates serios, por ejemplo, de dos científicos, uno ya murió,
Eh, a uno le dan con eso de Stephen Hawking. Una cosa Stephen Hawking, el científico sí, rueda que hablaba todo, hablaba como Darth Vader. Soy tu padre. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si ustedes llegaron a conocer a Stephen Hawking. Famoso el Sí, científico que tenía parálisis, que en una silla de ruedas. Bueno, él decía que el universo es azaroso, que la física te demuestra que el universo no necesita un creador, que el universo es un fenómeno cuántico, que se dio así por azar. Pero otro científico llamado Michio Kaku, que es un científico prestigioso, no es un divagador ni un teólogo ni nada, él le dice, no, esto está tan ordenado, el universo está tan ordenado que incluso parece estar programado. Piensen ustedes en que estamos a la justa distancia, por ejemplo, para que el sol no nos queme ni para que no nos enfriemos. Nosotros estamos acá a la justa distancia. Venus está un poquito más y ya es un planeta inhabitable. Marte está un poquito más lejos y ya es inhabitable. Nosotros estamos acá justito. en el medio. Sí. Piense usted que la ley de la física está justo a la medida para que nosotros podamos. Si había, por ejemplo, un poquito más, un poquito menos gravedad, ya no hubiese podido funcionar este esquema como, tal y como lo conocemos. Hubiese evolucionado de forma distinta, hubiese. Entonces piense que todo está así medido, que parece milimétricamente, que parece diseñado así. Eso dice Michio Kaku. Y si está todo milimétricamente diseñado, quiere decir que hay alguien que diseña. Michio Kaku a lo mejor no cree en Dios así en el sentido de los teólogos, pero él sí cree que este universo está diseñado y que tiene que haber una explicación para este orden, decía él. Dice él, porque todavía está vivo Michio Kaku. Stephen Hawking lastimosamente ya nos dejó. Pasó a mejor vida y se enojaría él si dijese eso porque él era ateo. Pero bueno, el punto es que esa es una discusión que los científicos están teniendo. Porque el problema es que las leyes de la física son tan así que parece que el universo fuese diseñado. Y bueno, Angélica, si alguien diseña las leyes de la física, quiere decir que está más allá de las leyes de la física. Por tanto, sería, eh, en nuestra comprensión del universo, por lo menos sería un Dios. Porque alguien que pudiese cambiar las leyes de la física a voluntad sería una entidad cósmica, así que no se llama un Dios. Entonces, esta es la discusión, para que ustedes vean que no es que se quedan en la edad media, no esta discusión. Hasta ahora estamos nosotros así preguntándonos el, el por qué el universo funciona como funciona así. Porque este universo, así con vos le cambias un poquito las cosas y ya se encuentra que, por ejemplo, no hay más vida en el universo. Si, por ejemplo, cambias un poquitito, ajustas la relación entre materia y antimateria, el universo ya no va a tener vida. Este universo funciona porque tiene justo la relación justa entre materia y antimateria. ¿Sí? Hay un poquito de desequilibrio, por eso la materia le gana a la antimateria. Si no, el universo se anularía a sí mismo. Entonces, y las probabilidades de que el universo salga como salió ahora son así, 1 seguido de 10 cero, así. O sea, 0,000000001%. Y salió así. O sea, es un 1 en 10 sobre 10. Así. Por eso Michio Kaku dice, no, acá pasa algo. Stephen Hawking dice lo contrario. Stephen Hawking dice que esto es azaroso. Que sí, salió una en un millón, pero nos tocó la lotería. Y estamos acá. No hace falta meter la nazo natural para explicar esto. En cambio, a Michio Kaku no le cuadran los números. Entonces, esa es la discusión así ahora. Profe, ¿Sí? entonces antes el primer principio o arjé, ponerle que era el agua para los filósofos de antes, y ahora Sí. ahora se denomina primer motor para estos filósofos. Y para Santo Tomás, el principio es Dios.
Acuérdate que el arqué es diferente. Ahora estamos porque para el cristiano ya no existe el arqué, sino que existe la creación. Sí, pero estoy haciendo una comparación nomás. Sí, si querés comparar, sí, sí. Pero acuérdate que el arqué no es que salió de la nada, el arqué es la realidad que siempre estuvo, el primer principio donde parten las cosas, pero el arqué siempre existió. O sea, para tales el agua siempre existió, no es que el agua fue creada. En cambio, para los cristianos hay un ente creador que es Dios, que Él crea la realidad de la nada. Ok. Ahora veamos cómo Santo Tomás habla de los entes. ¿Qué son los entes? Los entes son los que son en acto. Ente es ser en acto, o sea, ser acá y ahora. Nosotros somos entes. ¿Por qué somos entes? Porque tenemos esencia y existencia, o sea, somos y existimos. ¿Qué es la esencia? Es lo que hace que la cosa sea. Ya vimos esto, ya vimos lo que es la esencia de mesa, es que sea un mueble con superficie plana, que tenga eso de la esencia. La esencia de ustedes es lo que hace que ustedes sean como son ustedes y no como son otros. O sea, eso que le hace a ustedes ser ustedes mismos, su individualidad, eso es su esencia de ustedes. Y la existencia es la esencia innata, o sea, que ustedes son acá y ahora. Así es, Juanina, los objetos tuyos de cada época son diferentes. Por ejemplo, si yo ahora les hablo a ustedes, por ejemplo, de Napoleón. Napoleón tiene esencia, o sea, sabemos que tuvo su carácter, que ganó batallas, que era muy inteligente, que se destacaba sobre todo en el manejo de la artillería, que fue un general, tenía una inteligencia estratégica formidable, ta. Pero no podemos hablar de esencia porque Napoleón no es ahora. No existe acá, aquí y ahora mismo Napoleón. Lo mismo si hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos. Yo no sé si ustedes tienen, creo que la mayoría de ustedes por la edad, dedujo que la mayoría de ustedes todavía no son padres. Yo tampoco, que yo sepa, no soy padre. Y entonces, nosotros, nuestros hipotéticos hijos, no tienen, no son entes porque no tienen esencia, o sea, no tienen existencia, o sea, no son en acto, son en potencia, o sea, son especulaciones. Entonces, existir es ser en acto. En cambio, la esencia de algo, por ejemplo, Napoleón, o puede hablar de la esencia de Napoleón. La esencia de Napoleón, lo que fue, o por ejemplo, para otro ejemplo que no sea Napoleón, la esencia de Beethoven. Beethoven fue un músico que revolucionó la música clásica y es el principal exponente del romanticismo en la música. Perfecto, pero esa es su esencia. Queda todavía en su obra. Pero Beethoven no existe porque no es en acto ahora. Fue en algún tiempo, pero ahora ya no es. Entonces, existir implica ser en acto, existir acá y ahora. Nosotros ahora existimos. Después vamos a dejar de no existir, así como antes no existíamos. Entonces, tenemos que los seres, como ya vimos en la tercera vía, los seres son contingentes. Es decir, pueden ser o no ser. Lo que es lo mismo, nosotros podemos existir o no existir. Es decir, que nuestra esencia nos identifica con nuestra existencia. Pues como digo, yo puedo hablar de la esencia de que ella no existe. Beethoven, Napoleón. Puedo hablar de la esencia de entes hipotéticos que podrían no existir. Por ejemplo, mis hijos. Pero no es lo mismo hablar de eso que hablar de un ente que soy yo, que soy y existo. Porque mi esencia no se identifica con mi existencia.
porque yo puedo ser o no ser. En cambio, Dios es un ser necesario. No puede no existir. Por eso, la esencia de Dios se identifica con su existencia. O sea, Dios es necesariamente, por tanto, existe necesariamente. No puede no existir. La no existencia de Dios sería un absurdo, sería un imposible. Sería algo inconcebible. Algo ilógico. Es como decir la no existencia de la gravedad o algo así. O la no existencia de las leyes de la física. Como eso sería decir que no existe Dios. Pasemos a la antropología atomista. Profe, ¿Sí? antropología era estudio del hombre. Sí, señora. Señorita. Santo Tomás de Aquino, aunque ustedes no crean, y por esta es una razón por la que casi se le prohíbe su obra, es que era monista. ¿Qué es monista? Que cree que cuerpo y alma son uno solo. ¿Se acuerdan que Platón era dualista? Que era así como el Power Ranger, el alma era como el Power Ranger que pilotaba el robot, que era el cuerpo. Ese era Platón. Tomás dice no, Tomás igual que Aristóteles era monista, o sea, cuerpo y alma son uno solo. Y esto contradice la doctrina cristiana, porque los cristianos creen en el alma, en la resurrección, en el cuerpo, en que el cuerpo se separa del alma cuando nosotros nos morimos. Entonces la pregunta es, ¿cómo Santo Tomás concilia su monismo con como la doctrina de la iglesia? Y Santo Tomás acá hace una jugada interesante. Él dice, cuerpo y alma están integrados, son uno solo, como decía Aristóteles. Pero cuando nos morimos, el alma resucita con un cuerpo espiritual. Por eso, y el fundamento de eso, por eso Jesús resucita en cuerpo y alma. Solo que como Jesús es Jesús, literalmente su cuerpo desapareció. Y por eso Jesús se fue y le dijo a Santo Tomás, que es tocayo de Tomás de Aquino, Santo Tomás apóstol, le dijo que toque su llaga. Entonces, como Jesús es tan pro, él literalmente resucitó en cuerpo, o sea, con su cuerpo, no necesitó un cuerpo espiritual. Pero nosotros los humanos que no somos Jesús, que nuestro cuerpo no desaparece cuando nosotros nos morimos y nos resucitamos en cuerpo. Entonces, acuérdense además que el cuerpo de Jesús, aparte de resucitar, el cuerpo de Jesús se convierte en la hostia, o sea, Jesús podía hacer lo que quería. Puede resucitar, puede ser pan, puede ser, porque es Jesús. Pero viene al tema. El punto es que nosotros nos morimos y tenemos un cuerpo espiritual. Por eso los fantasmas tienen nuestra forma que teníamos nosotros cuando morimos. Nuestra forma corpórea. Entonces así Santo Tomás concilia y por eso se salva así de... Como fundamenta bien, la iglesia le dice, bueno, te dejamos pasar esta, si te dejamos pasar, si quieres ser monista, sé monista. Santo Tomás está en contra del dualismo porque el dualismo separa el cuerpo del alma. Ya no le gustaba eso de que San Agustín decía que el cuerpo es como algo impuro y que el alma es lo puro y que hay que separarnos. Ese odio al cuerpo, odio entre comillas, ese desdén por el cuerpo, Santo Tomás no estaba de acuerdo con eso. Porque, y esto es algo básico, si Dios crea el cuerpo, entonces, ¿por qué te tenés que odiar al cuerpo? Si Dios te da este cuerpo. ¿Por qué vemos al cuerpo como algo malo si es lo que Dios nos dio? Pero se preguntaba Tomás de Aquino. Por eso él estaba en contra del dualismo, que predica una especie de separación del cuerpo como algo impuro y el alma como algo
Entonces el alma, y entonces todo más, si ustedes se acuerdan de Aristóteles van a ver que es, básicamente Santo Tomás le copió la tarea y le agregó algo más para que el profe no crea que es copia. Pero si bien Santo Tomás divide el alma casi de la misma forma que Aristóteles. El alma es simple, o sea, no es que hay varias almas. El alma es una cosa simple, pero se puede dividir en varias categorías. La primera es la vegetativa, igual que en Aristóteles. Pertenece a las formas de vida más bajas, las plantas. La vegetativa tiene la función nutritiva y reproductiva. Se nutre y se reproduce, que es lo que hacen las plantas. Después tenemos el alma sensitiva, que es la que posee la capacidad de sentir. Placer, dolor, el alma siente. Esta es el alma de los animales inferiores, como las medusas, son animales inferiores que tienen ya capacidad sensitiva. Después tenemos el alma locomotiva, que es la que posee locomoción voluntaria. Acá hay entre los animales superiores. Los animales superiores tienen capacidad de desplazarse de acuerdo a su voluntad. O sea, yo me puedo ir hasta acá, me puedo ir al súper, me puedo ir al... Un perrito, cuando busca comida, puede irse a buscar por cualquier parte. Puede caminar, no es que se quede esperando que venga la comida, sino que se va a buscar. Se mueve por su voluntad, de acuerdo a sus deseos. Yo tenía un profesor aristotélico tomista, se llamaba Aranda Prete, mi profesor de cosmología en tercer año de la carrera. Y él nos decía siempre a nosotros, está mal decir el ente automóvil. Un automóvil no es un automóvil, porque un automóvil no se puede mover por su voluntad. Un automóvil se mueve cuando una persona arranca, pone la llave y mueve. El automóvil no es automóvil, porque no se puede mover. Nosotros somos el ente automóvil, porque nosotros nos movemos por nuestra voluntad. Nosotros somos los que no queremos ir hasta tal parte. Entonces, siempre recuerdo a mi profesor y digo, está mal que yo diga automóvil, porque no es un automóvil el automóvil. Nosotros somos los automóviles. Entonces esa es el alma locomotiva. Y finalmente tenemos el alma intelectiva, que es la que posee dos cualidades exclusivas, que son la razón y la voluntad. O sea, nosotros tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de hacer cosas pensadas, y tenemos la voluntad, o sea, la capacidad de querer hacer o no hacer, tener ganas o no tener ganas. Y por eso el ser humano es el único animal moral. Uno le puede juzgar, no puede juzgarle, por ejemplo, a un gato de homicidio, porque el gato no tiene ni razón, ni voluntad. El gato es instinto, dice, veo un ratoncito y se va y le sigue. No es que el gato premedita así. O miren, un roedor, voy a matarlo. O el gato tampoco piensa, cuando vea un roedor le voy a matar, porque odio a los roedores, me caen mal. El gato no tiene ni razón ni voluntad. Ellos oran por instinto. Por eso los animales no son juzgados por Dios, no van al infierno, los animales van todo al cielo, porque los animales son seres inocentes. No tienen conocimiento del bien y del mal, no tienen razón y no tienen voluntad. Ellos tienen instinto. En cambio, los humanos sí tenemos razón y sí tenemos voluntad, por eso sabemos lo que está bien y mal y tenemos la voluntad para hacerlo o no hacerlo. Entonces, por eso los humanos somos morales y por eso los humanos, cuando pecamos, somos, según la tradición cristiana, nos vamos allá abajo, porque nosotros, a sabiendas de que está mal hacer eso, hacemos. Tommy Jerry. Entonces, por eso solamente el humano es moral.
solamente el humano, por tanto, el humano es el que peca. El animal no puede pecar porque el animal no tiene conocimiento del bien ni del mal. Vayamos a la ética. La moral para Tomás de Aquino es ir hacia Dios. Cuando más te va hacia Dios, más moral, obviamente, porque mientras más seguir la enseñanza de Dios, más moral. ¿Cómo fundamenta Tomás? Por las leyes. Existen tres tipos de leyes. Las leyes eternas, que son las leyes de Dios. Dios establece las leyes eternas. Esto es el bien, esto es el mal, esto funciona así, esto así. Ahora esas leyes eternas Dios imprime en la naturaleza. Son las leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza. Frío, calor, son leyes, las leyes de la física, vamos a decir, son todas leyes impresas por Dios. Y esas leyes son reflejos de las leyes eternas. Y tenemos finalmente la ley positiva, que son las leyes del hombre. Mira, si vos respetas estas leyes, estas tres leyes, llegás a la felicidad. Pero la felicidad se llega por la felicidad natural, cuando es que vos sos una persona justa, una persona, pero también se llega a la felicidad máxima, que es ya cuando estás en la santidad, ya estás en el conocimiento de Dios. Esa es la felicidad beata, la máxima felicidad. Cuando vos estás en conocimiento de Dios. Ahora, lo interesante de la ley es que la ley natural, la ley del hombre refleja la ley natural y a su vez refleja la ley de Dios. Por ejemplo, matar es malo porque es un atentado contra la ley del hombre, o sea, está penalizado por ley. También un atentado contra la naturaleza porque es antinatural para una persona matar con premeditación. O sea, eso es algo que está contra la naturaleza. Los animales matan por hambre, por no sé qué, pero nunca matan premeditadamente con saña. Aunque eso también podría estar en discusión, pero ahora no tocamos ese problema. Entonces también es malo porque Dios estableció que es malo matar. Entonces las tres leyes, matar no solamente es malo porque te castigan los hombres, sino que es malo porque va en contra de la naturaleza y también es malo porque va en contra de las leyes de Dios. Lo mismo robar, va en contra de romper un mandamiento, va en contra de la naturaleza, porque la naturaleza te dio manito para que vos trabajes, y va en contra de las leyes del hombre. Y así sucesivamente puedo dar muchos ejemplos. Entonces las leyes son reflejo. Por último, y para cerrar con la clase de hoy, hablemos de la filosofía política. Santo Tomás, al igual que raro, al igual que Aristóteles, decía que el hombre es social por naturaleza. Dios, al crearnos, nos hizo sociales. Hizo una familia, por eso somos seres sociales. El ser humano no puede vivir solo. Un ser humano que vuelve tirado en el bosque va a morir en días. No va a poder sobrevivir. Aparte, un ser humano que, por ejemplo, si un ser humano fue criado por los, seguiría siendo humano. Técnicamente sí, pero su comportamiento sería humano. ¿Cómo sería? Entonces, el ser humano necesita la sociedad para ser verdaderamente humano. Por eso el ser humano es natural, social por naturaleza. Por tanto, el ser humano es, obviamente, si es social por naturaleza, es político por naturaleza. Porque toda forma social implica política. Hasta la familia es una unidad política. En la familia existen figuras de autoridad, que son papá y mamá, y tienen una forma de gobierno, a veces bastante autoritaria, a veces más democrática, pero hay una forma de gobierno. Y hay autoridad, o sea, hay papá, mamá y los hijos que obedecen. Entonces, nosotros siempre somos políticos, sí o sí, porque somos sociales. Y entonces nos organizamos en distintas formas de gobierno. Para Santo Tomás Aquino, la mejor forma de gobierno es la monarquía moderada. O sea, que tiene que haber un rey, pero ese rey no puede tener un poder absoluto porque si no se convertiría en un tirano. Entonces tiene que ser moderado. ¿Y quién le modera al rey? La iglesia.
el poder del rey tiene que derivar de Dios. Así como Dios le designó a David, entonces Dios tiene que designar a los reyes humanos a través de la autoridad de la iglesia. Y el poder del Estado tiene que estar supeditado a la iglesia, y la finalidad de la iglesia y del Estado tiene que ser llevar al bien común a la ciudadanía, o sea, aclarar que la ciudadanía tenga lo necesario para sobrevivir y que sea administrar bien el gobierno para los ciudadanos. Santo Tomás decía que así como en el cielo hay jerarquías, está Dios, las potestades, los serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Así también en la tierra hay jerarquía. Está la iglesia, está el Papa, están los reyes, los nobles y finalmente el pueblo llano. Y esa es la política de Santo Tomás. Con esto, chicos, terminamos la clase de hoy dedicada a nuestro amigo Profe. Santo Tomás. Patricia, ¿Cuál era el primero? ¿primero de qué? Antes de nobles. Primero está la iglesia, a través del Papa. Después están los reyes. Después están los nobles. Y después está el pueblo. Ok, profe. Gracias. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Todas las clases ya están en la plataforma. En la semana ya subí. Ahora voy a subir las clases que quedan en cuanto pueda. En enero voy a estar más libre, así que va a ser más fácil ir subiendo las clases. Y como esta va a ser la última clase del año, aprovecho para desearles un feliz año nuevo a todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, puedo dejar este espacio para que ustedes hagan sus consultas. Yo creo que no hay ninguna duda, profe. Bueno, entonces, les deseo feliz año nuevo a todos. La misa ha terminado, podéis iros en paz. Igualmente, profe. Igual Demos gracias al profesor. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.